Elena siempre había apreciado la serenidad de su tranquila casa, situada en los confines de una frondosa urbanización. Como diseñadora gráfica autónoma que trabajaba desde casa, se había forjado una vida que combinaba la tranquilidad con la creatividad. Sin embargo, aquella mañana de verano, cuando su sobrina Sofía entró por la puerta principal con su pequeña mochila y una sonrisa vacilante, se produjo un cambio en el ambiente. Fue un cambio casi imperceptible, pero innegablemente presente. Max y Luna, su pareja de pastores alemanes, se pusieron en alerta al instante. Se abstuvieron de sus ladridos habituales o de los saltos de emoción con los que recibían a las visitas. En su lugar, se acercaron a Sofía con cautela, con los cuerpos rígidos, las orejas atentas y los ojos fijos en ella. Max olfateó el aire alrededor de sus pies antes de colocarse protectoramente delante de ella, mientras que Luna permaneció a su lado, como si escoltara una valiosa entrega en territorio desconocido. A Elena se le escapó una risa nerviosa. «Están contentos de verte», ofreció arrodillándose para dedicarle a Sofía una sonrisa tranquilizadora. Sus palabras, sin embargo, no se correspondían con el ambiente de la habitación. Había algo anómalo en el comportamiento de los perros. No estaban emocionados, estaban vigilantes. Mientras Sofía se instalaba en el suelo del salón para sacar sus cuadernos de colorear y sus peluches, Max y Luna tomaron posiciones a su lado como guardianes silenciosos. Observaban cada uno de sus movimientos, inmóviles y firmes. Elena intentó disipar la inquietud que se apoderaba de ella. Quizás solo estaban siendo protectores, razonó. Sin embargo, conocía a sus perros a la perfección, y esa no era su típica actitud protectora. Esto era diferente, instintivo y urgente. Fuera, el sol de verano proyectaba una luz resplandeciente. Dentro, una presencia invisible se había adueñado del espacio entre ellas. Al segundo día, Elena ya percibía un cambio en la casa, una sutil gravedad que antes no existía. Sofía, que normalmente rebosaba de risas y preguntas durante sus videollamadas, ahora se movía por las habitaciones en silencio, como si temiera molestar a algo. Mantenía la mirada baja y hablaba lo mínimo, incluso cuando Elena le preparó sus gofres de fresa favoritos para desayunar. La niña murmuró apenas un débil gracias antes de volver a su sitio. Max y Luna permanecían pegados a su lado. Allá donde iba Sofía, ellos la seguían sin falta. Cuando se sentaba en el sofá, la flanqueaban. Cuando deambulaba por el pasillo, caminaban sigilosamente justo detrás de ella. Si se detenía a mirar por la ventana, algo que ocurría con frecuencia, se quedaban inmóviles a su lado, con la cabeza ligeramente ladeada y las orejas erguidas. Elena se percató de las miradas, que se dirigían constantemente hacia la ventana y siempre contenían un atisbo de preocupación en los ojos de Sofía. «Cariño, ¿va todo bien?», preguntó Elena con dulzura una tarde. Esperaba un típico «estoy bien» infantil o una risita por alguna tontería. En cambio, Sofía asintió levemente sin apenas mirarla a los ojos. Su sonrisa fue forzada y breve. Volvió al suelo con sus muñecas y las colocó en un círculo perfecto, susurrándoles en lugar de hablar en voz alta. La habitación parecía suspendida, como si contuviera la respiración. Max resopló por lo bajo. Luna se acercó un poco más y apoyó la cabeza en el regazo de Sofía. Elena observaba desde la cocina, con los brazos cruzados, esforzándose por ocultar la creciente preocupación en su pecho. Algo preocupaba a Sofía, ahora estaba segura. Y a juzgar por la atención inquebrantable de los perros, ellos también lo percibían. Esa noche, poco después de la medianoche, la tranquilidad de la casa se rompió. Elena seguía despierta, tomando una infusión a la suave luz del salón mientras Sofía dormía arriba. Un ladrido repentino y seco de Max la hizo incorporarse de golpe. Luna se unió de inmediato, y ambos perros corrieron hacia la puerta principal en perfecta sincronía. Tenían las orejas tiesas, el pelo erizado y los cuerpos en tensión. A Elena le dio un vuelco el corazón. Los perros estaban bien adiestrados y eran disciplinados, no ladraban a las sombras. Dejó la taza y se levantó, dirigiéndose con cautela hacia la puerta. La luz del porche se encendió automáticamente cuando fue a coger el pomo. A través de la mirilla, no vio más que la calle silenciosa y el susurro de las hojas meciéndose con la suave brisa de verano. A pesar de ello, Max y Luna permanecieron plantados ante la puerta, emitiendo gruñidos sordos, con los ojos entrecerrados como si siguieran algo invisible para Elena. Susurró posando una mano en el lomo de Max. Sus músculos estaban tensos, su cuerpo contraído como un resorte. «No hay nadie ahí». Pero los perros no estaban convencidos.
Se quedaron allí casi 10 minutos, y solo se retiraron cuando volvió a cerrar la puerta con llave y apagó la luz del porche. Incluso entonces, no se relajaron. Se tumbaron junto a la entrada, con la cabeza sobre las patas y los ojos fijos en la puerta. A la mañana siguiente, mientras Elena descorría las cortinas, vio a la señora Ramos, su anciana vecina, de pie al otro lado de la valla. «Buenos días», la saludó Elena. «¿Todo bien?». La señora Ramos frunció el ceño. «Eso mismo iba a preguntarte yo. Anoche vi a un grupo de chicos desconocidos merodeando por tu jardín». Elena se quedó helada. Una revelación encajó en su mente. Quizá los perros no estaban siendo simplemente sobreprotectores. Quizá habían estado intentando advertirla. Tras la estresante noche y la inquietante noticia de la señora Ramos, Elena no podía quitarse de encima la sensación de que algo iba mal, algo más profundo de lo que Sofía estaba revelando. La casa se había vuelto demasiado silenciosa, demasiado sombría. Elena sintió la necesidad de romper el silencio, aunque solo fuera por un momento. «Oye, ¿qué te parece si vamos a por un helado?», le propuso a Sofía la tarde siguiente con una amplia sonrisa. «Hay una tiendecita al final de la calle que tiene virutas de colores y pepitas de chocolate». Sofía levantó la vista de su cuaderno de colorear y, tras dudar un instante, asintió lentamente. Caminaron bajo el suave calor de la tarde de verano, con Max y Luna siguiéndolas de cerca. Elena tomó la mano de Sofía mientras avanzaban por la acera, con los perros flanqueándolas como una escolta profesional. En la heladería, Sofía eligió vainilla con sirope de fresa. Elena observó cómo la primera cucharada devolvía una chispa de luz al rostro de su sobrina, un destello pequeño pero genuino. Después, cruzaron la calle hacia el parque del barrio. Otros niños corrían y reían sobre el césped, con las voces llenas de alegría. Sofía se dirigió hacia la zona de juegos mientras Elena se sentaba en un banco a la sombra. Los perros descansaban a sus pies, pero sus ojos seguían inspeccionando la zona. Al principio, todo parecía normal. Entonces Elena se percató de un pequeño grupo de niños mayores que rodeaban la zona de juegos con sus bicicletas. No hacían ruido ni eran maleducados, pero la forma en que miraban a Sofía hizo que Elena se irguiera. Había una frialdad en su mirada, una atención inquietante. Al pasar a su lado, sus miradas se detenían demasiado tiempo. Elena sintió un nudo en el estómago, una punzante sensación de protección que crecía en su interior. No era simple curiosidad, parecía deliberado y le ponía la piel de gallina. Max y Luna se pusieron rígidos. Sus colas dejaron de moverse y sus ojos se clavaron en el grupo con una intensidad silenciosa y firme. Elena siguió la dirección de su mirada y por primera vez, empezó a sospechar que el peligro no estaba solo en su cabeza. El camino de vuelta a casa desde el parque fue silencioso. En exceso. Sofía sostenía su cucurucho de helado, pero había dejado de comer. Su otra mano se aferraba con fuerza a la de Elena, y de vez en cuando miraba hacia atrás por encima del hombro. El grupo de chicos de las bicicletas se había marchado finalmente, pero su presencia parecía seguirlas como una sombra. Max y Luna se mantuvieron cerca, acompasando su ritmo al de Elena, con los cuerpos ligeramente inclinados para proteger a Sofía del mundo. Elena miró a su sobrina. «¿Te lo has pasado bien hoy?». Sofía asintió lentamente con la mirada fija en el pavimento. «Sí», dijo, pero Elena no se lo creyó. Su voz carecía de energía. La breve chispa que había regresado con el primer bocado de helado ya se había extinguido. Cuando llegaron a casa, Elena ayudó a Sofía a acomodarse en el sofá con su manta favorita. Max apoyó suavemente la cabeza en el regazo de Sofía, mientras Luna se tumbaba sobre sus pies como una barricada viviente. Elena se sentó a su lado, tratando de ser paciente pero desesperada por obtener respuestas. «Sofía», empezó suavemente, «¿alguien está siendo malo contigo?». La pregunta quedó suspendida en la silenciosa habitación. Al principio, no hubo respuesta. Entonces los hombros de Sofía subieron y bajaron en un pequeño gesto de derrota. Permaneció en silencio, mirando los hilos de la manta y jugueteando con los dedos. Elena esperó. Finalmente, en un susurro apenas audible, Sofía habló. «Dicen cosas malas cuando no hay nadie». A Elena se le encogió el pecho. «¿Quién es?». Sofía negó con la cabeza, con los ojos vidriosos. «Algunos niños». No quería decirlo. «Pensé que pararían». Elena le puso una mano suavemente sobre la suya. «No has hecho nada malo, cariño. Y ya no estás sola».
Como si fuera una señal, Max y Luna se apretaron más contra ella, como mudas reafirmaciones. Elena comprendió entonces que aquello era algo más que la torpeza de la infancia. Era miedo, y había que enfrentarlo. Los días siguientes se sintieron precarios, como si caminaran sobre un cristal frágil. Sofía se quedaba cerca de Elena, rara vez alejándose de su lado. Hablaba un poco más, pero solo en voz baja y cuando se sentía segura, lo que solía ocurrir cuando Max o Luna estaban a su lado. Los perros se habían convertido en sus anclas, detectando cada fluctuación de su estado de ánimo con una precisión casi sobrenatural. Elena sabía que no podían seguir así. El miedo se había arraigado demasiado en el espíritu de Sofía. Lo que había comenzado como una alegre visita de verano se había transformado en algo pesado y apagado. Elena decidió probar una nueva estrategia, algo suave pero revelador. Propuso una mañana durante el desayuno, que quizá podríamos invitar a algunos niños del vecindario. Solo una pequeña reunión en el jardín. Juegos, algo de picar, nada complicado. Sofía pareció dudar. ¿Tengo que hacerlo? Elena se inclinó sobre la mesa y le limpió una miga de la mejilla a su sobrina. Solo si te apetece y yo estaré ahí todo el tiempo. Y también Max y Luna. Tras un largo instante, Sofía asintió levemente. Aquel sábado por la tarde los niños empezaron a llegar uno a uno, llenando el jardín con sus risas y su parloteo. Elena reconoció a algunos de ellos, mientras que otros eran caras nuevas. Lo observaba todo de cerca mientras fingía participar despreocupadamente en la conversación. Max y Luna permanecieron pegados a Sofía, siguiéndola allá donde iba y tumbándose a sus pies cuando se sentaba. Su cercanía le dio el valor suficiente para intercambiar unas pocas palabras tímidas con algunos de los invitados. Desde lejos parecía una fiesta infantil normal, pero Elena podía percibir la verdad. Sofía seguía en guardia, su sonrisa nunca llegaba a sus ojos del todo. A medida que la reunión avanzaba, el sol de la tarde descendía, proyectando largas sombras sobre el jardín. Los niños corrían entre las sillas plegables y las mesas de aperitivos, y sus risas estallaban en breves y alegres ráfagas. En la superficie todo parecía jovial, pero la atención de Elena estaba fija en Sofía y en el sutil cambio que observó en el comportamiento de su sobrina. Sofía se había estado esforzando. Había hablado con dos niñas sobre un puzzle e incluso había logrado esbozar una breve sonrisa durante un juego de lanzar la pelota. Sin embargo, cuando un grupo de niños mayores, los mismos del parque, se reunió cerca de la valla, Elena vio cómo su cuerpo se tensaba. No hablaban en voz alta, solo holgazaneaban y observaban. Uno de ellos le dio un codazo a otro, seguido de una risita burlona. Fue discreto, pero Elena se dio cuenta. También Max. Sus orejas se irguieron de inmediato. Luna se puso en pie con la cola rígida y el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante. Sofía pareció encogerse, su postura se hundió mientras sus ojos caían al suelo. Entonces, sin hacer ruido, se escabulló de los otros niños y se dirigió al otro extremo del jardín, desapareciendo tras los altos setos. A Elena se le encogió el corazón. Se levantó rápidamente guiada por el leve sonido de unos pasos. Max y Luna ya habían corrido tras ella. Detrás de los setos, Elena encontró a Sofía acurrucada al pie de un árbol, con las rodillas abrazadas contra el pecho, las mejillas sonrojadas y los ojos rojos. Max caminaba lentamente en un círculo protector a su alrededor, mientras Luna apoyaba la cabeza en el hombro de Sofía, una disculpa silenciosa por la crueldad del mundo. Elena se arrodilló a su lado. Estaban mirando otra vez, susurró Sofía. Elena no necesitó preguntar quiénes, ya lo sabía. En su lugar, rodeó con un brazo el cuerpo tembloroso de su sobrina. No tienes que enfrentarte a esto sola, dijo en voz baja, y lo decía de corazón. Esa noche, cuando el último invitado se hubo marchado y el jardín quedó en silencio, Elena se sentó con su hermana en el porche. Sofía se había acostado pronto, agotada por el desgaste emocional del día. Max y Luna estaban acurrucados junto a la puerta, aún vigilantes, aún alerta. Elena lo explicó todo, lo que había presenciado, lo que Sofía había confesado detrás de los setos y cómo aquellas miradas sutiles y burlas silenciosas habían infligido una herida más profunda de lo que la mayoría se daría cuenta. Creo que es hora de hablar con los otros padres, dijo con calma. Su hermana asintió lentamente. Si no abordamos esto ahora, solo continuará. Decidieron organizar una pequeña reunión, no para lanzar acusaciones, sino simplemente para conversar. Debía hacerse con respeto y consideración. El objetivo no era culpar, sino fomentar el entendimiento.
A la tarde siguiente 4 familias se reunieron en el salón de Elena. Elena ofreció té intentando disipar la tensión que flotaba en el aire como polvo iluminado por el sol. Sofía estaba sentada en silencio en la escalera, fuera de la vista pero lo suficientemente cerca para oír. Max y Luna yacían a su lado, como si guardaran la frontera entre su dolor privado y el mundo adulto que aún no comprendía. Elena se puso de pie con las manos temblándole ligeramente, pero cuando habló su voz fue firme, teñida más de tristeza que de ira. Antes se reía todo el tiempo, empezó Elena, con los ojos llenándose de lágrimas. Cantaba mientras se cepillaba el pelo, hablaba con sus muñecas como si fueran sus mejores amigas. Pero ahora ni siquiera levanta la vista cuando oye pasos fuera. Hizo una pausa, luchando por encontrar las siguientes palabras. La vi encerrarse en sí misma día tras día. Y yo seguía esperando estar equivocada, que quizás solo le estaba costando adaptarse. Pero ayer la encontré escondida detrás de un seto, llorando porque alguien le sonrió con aire de suficiencia desde el otro lado del jardín. Se le quebró la voz. Tiene 8 años y ya está aprendiendo a hacerse invisible para que no la hieran. Un profundo silencio se apoderó de la sala. Uno de los padres se inclinó hacia adelante. No creo que entendiéramos lo grave que se había vuelto esto, admitió. Simplemente lo vimos como algo inofensivo. Cosas de niños. Otra madre se secó los ojos. Nadie debería tener que soportar ese tipo de miedo. Poco a poco, la barrera entre ellos empezó a disolverse. Hablaron, escucharon y colaboraron para formular un plan, más supervisión, más orientación, más empatía. No era una solución perfecta, pero era un comienzo. Cuando las familias se marcharon, Elena miró hacia las escaleras. Sofía se asomó con los ojos muy abiertos y recelosos. Elena sonrió a través de las lágrimas. Vamos a cambiar esto, cariño, susurró con la voz temblorosa. Se acabó el esconderse, se acabó el miedo. Mereces sentirte segura, y haré todo lo posible para que así sea. Max y Luna se relajaron a sus pies, con su silenciosa devoción inquebrantable. Por primera vez en semanas, Elena sintió algo que no se había permitido esperar, alivio. En los días posteriores a la reunión, el ambiente en casa de Elena empezó a sentirse más ligero. Todavía había momentos de reticencia, sombras que se aferraban a los hombros de Sofía de vez en cuando, pero empezaban a retroceder. Cada mañana, recibía a Elena con un poco más de entusiasmo. Cada tarde jugaba fuera un poco más de tiempo. Lentamente, casi con timidez. La niña que había sido comenzó a reaparecer. Elena lo observaba en los detalles más pequeños, la forma en que Sofía tarareaba en voz baja para sí misma mientras dibujaba cerca de la ventana, la forma en que soltaba la mano de Elena para acariciar a Max y Luna sin usarlos como barrera, la forma en que empezó a iniciar conversaciones, preguntando si su nueva amiga Ana podría venir de visita después del colegio. A Elena se le hinchó el corazón la primera vez que oyó reír a Sofía, una risa genuina y desenfrenada al ver a Max perseguirse la cola en círculos hasta que se cayó. Era el tipo de sonido que podía llenar una casa y un corazón al mismo tiempo. Los niños del vecindario empezaron a visitarla más a menudo con palabras más amables y actitudes más consideradas. Las interacciones iniciales fueron un poco forzadas, pero sinceras. La transformación no se produjo solo en Sofía, estaba en el entorno que la rodeaba, en la nueva conciencia que se había desarrollado entre las familias y en el compromiso compartido de hacerlo mejor. Una tarde, mientras el sol se ponía tras las casas, Elena observaba desde el porche cómo Sofía jugaba al pilla-pilla con otros 3 niños en el jardín. Max y Luna estaban tumbados cerca, aún atentos pero ahora relajados, unos guardianes en calma. Elena se llevó las manos al corazón, exhaló lentamente y sonrió. Habían superado la tormenta, no sin cicatrices pero sin romperse. Y en la dorada quietud de aquella tarde, supo que Sofía estaba a salvo. Estaba sanando. Y por primera vez en mucho tiempo, el mundo parecía amable.